Apocalipsis capítulo 2, verso 20 y 24. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Verso 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Amén. Es entonces la doctrina de Jezabel. Lo dice el texto en el verso 24, dice, no tienen esa doctrina. No es que sea una mujer, lo dice claramente las Escrituras. Apocalipsis capítulo 2, versos 20 y 24. Entonces, este relato del mensaje a Tiatira, referido a una mujer Jezabel, está referido, como le dije, a una doctrina, lo dice la propia palabra del Señor. Verso 24. Dice Apocalipsis 2, verso 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces la doctrina de Jezabel es aquella doctrina que enseña que algo malo puede ser bueno. Si pudiéramos definirlo en una frase, eso es la doctrina de Jezabel. ¿A qué se refiere el capítulo 2? El mensaje a Tiatira. Que algo malo puede ser presentado como bueno. ¿Qué tiene de malo? Dice la gente. ¿Qué tiene de malo? Dicen los pastores, los líderes. Que lo profano o transgresor puede ser puro, puede ser limpio. Jezabel, ¿por qué Jezabel? Jezabel entonces es la representación o símbolo perfecto de la fornicación o adulterio espiritual. O a la apostasía o apostasía. Es un símbolo, representación de la apostasía o de la fornicación espiritual. Eso es Jezabel. Jezabel es símbolo entonces de la falsa doctrina. Muchas veces nosotros hemos oído de Jezabel. Vámonos al Antiguo Testamento, la Jezabel del Antiguo Testamento. Era la esposa del rey Acab. Recordemos que Israel, a la muerte de Salomón, se divide en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel, y ahí había un rey sumamente pecador, apartado de Dios, idólatra. Entonces, Jezabel era la mujer de este rey, la esposa del rey Acab. Dice Primera de Reyes, capítulo 16, versos 30 y 31. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Mire cómo era Acab. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque, ¿a quién? Al rey Acab, al marido de esta mujer Jezabel. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer, ¿quién? El rey Acab, a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Baal era un ídolo, representaba a Belcebú. Jezabel entonces tenía un carácter fuerte, era dominante, dominaba al marido, dominaba al rey, y el rey tenía un carácter débil. Entonces Jezabel gobernaba a través de su marido Acab, el que siempre terminaba haciendo la voluntad de su mujer, que era recordemos, era una mujer idólatra. A tal punto fue la influencia de esta mujer Jezabel, que el rey Acab incluso llegó hasta construir un templo para ella, y un altar en Samaria consagrado al dios Baal.
porque esta mujer era sacerdotisa de una diosa, sacerdotisa de Astarte, era absolutamente idólatra. Porque Jezabel, antes de casarse entonces con el rey Acab, era sacerdotisa de esta diosa que era Astarte, que corresponde a la diosa Astoret. Los dioses tienen distintos nombres. Esta diosa de los fenicios y sidonios. Todo esto es idolatría. Y esto desagradaba a Jehová. Entonces, Jezabel, mire lo que significa. Por eso es que algo malo lo traducen como algo bueno. Esta mujer Jezabel, en hebreo su nombre significa mujer casta, virtuosa. Paradojalmente todo lo contrario de lo que en realidad era esta mujer. Porque esta mujer fue una de las más impías que encontramos en la palabra del Señor. Una mujer idólatra, una mujer astuta. Algo muy malo entonces es llamado bueno. Eso es Jezabel. Y el libro de Apocalipsis, la carta a Esmirna, nos habla de la doctrina de Jezabel. Muchos estudiosos de la palabra de Dios se agotan tratando de analizar si se refiere a una mujer, pero si lo dice la propia palabra de Dios, la palabra de Dios es clara y dice que es una doctrina. Y volvamos al Antiguo Testamento. El rey Acab entonces tenía un corazón inclinado hacia el pecado y hacia la idolatría. Y llegó entonces a su vida una influencia satánica que lo dominaría. Esta mujer Jezabel, así como a muchas personas, a muchos cristianos, a muchos líderes de congregaciones evangélicas, llega una influencia satánica que los domina, que no es de Dios. Dice Primera de Reyes capítulo 21, verso 25. Estoy leyendo de la palabra del Señor. A la verdad, ninguno fue como Acab, el rey de Israel. Ninguno fue como Acab, que se vendió. Mire la palabra que usa la palabra del Señor. Que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Lo incitaba. Primera de Reyes capítulo 21, verso 25. Era un hombre de carácter débil, que la mujer, que era pagana, idólatra, y tenía mucha maldad en el corazón, entonces lo incitaba, lo dominaba al rey. Entonces, la falsa doctrina de Jezabel, vamos ahora a la doctrina, domina e incita a los líderes cristianos hacia la idolatría y hacia la codicia. Mire, dice la palabra del Señor que cuando el rey Acab no logró conseguir una viña que él codició, que estaba próxima a sus propiedades, a las propiedades reales, la viña de Nabot en Jezreel. Jezreel es una zona de Israel que está hacia el norte de Israel, cerca de Nazaret. Es una zona, eso es Jezreel. Y había un hombre que se llamaba Nabot, y este tenía una viña. Entonces, el rey le ofrece comprársela al rey Acab. Y este hombre le responde: no la voy a entregarte, no te la voy a entregar, no la voy a vender ni por dinero, porque es una herencia de mis padres. Como cuando alguien no quiere vender una propiedad. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿dónde estoy leyendo? Primera de Reyes capítulo 21, verso 3. Dice que Acab se fue triste y enojado hasta su casa. Se fue con depresión, cayó en depresión este hombre. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Jezabel. Y ahí él le cuenta, le dice: le ofrecí dinero y no me la quiso vender. Incluso le ofrecí si quería otra viña, tampoco quiso. A Nabot. Y su mujer entonces le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Pero si tú eres autoridad, en otras palabras. Levántate, come, alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel.
Es como cuando viene entonces el ofrecimiento al Hijo de Dios, viene el ofrecimiento al siervo de Dios, viene el ofrecimiento a los líderes de congregaciones evangélicas. Recordemos entonces que de eso trata esta doctrina. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Cómo era que decía entonces? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. No es a cualquier, a mis siervos, aquellos que Dios escogió, que los seduzca a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es la doctrina de Jezabel. Es una fornicación espiritual. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste esta fornicación espiritual. Tal vez a muchos no le agrade la interpretación, pero eso es la palabra del Señor. Entonces, esta mujer, ¿qué es lo que hace? Va y le consigue la heredad que no pudo tomar el rey, que no pudo comprar, y arma todo una puesta en escena en contra de este dueño de esta viña que era Nabot, en este territorio que se llama Jezreel, que era una ciudad fortificada. ¿Va siguiendo usted la palabra del Señor? Estamos en el Antiguo Testamento, estamos viendo la historia del rey Acab, y esta mujer, ¿cómo era de mala? Entonces, le arma una trampa al dueño de la viña para quitársela. Entonces, envía cartas a los consejos reales, a los ancianos y a los principales que moraban en esta ciudad de Jezreel, diciéndole que buscaran 2 hombres perversos, 2 testigos falsos, que atestiguaran por el pecado de blasfemia, y el pecado de blasfemia era la lapidación, era matar a la persona mediante piedras, golpes de piedra. Eso era. Y así sucedió. Gloria a Dios. Por incitación de esta mujer perversa, finalmente el dueño de esta herencia muere lapidado, muere apedreado por una supuesta blasfemia contra Dios y contra el rey, lo cual era mentira, era un falso testimonio. Y todo por un ardid de esta mujer idólatra, que era Jezabel. Y después va donde el rey le dice: ahora anda, confisca la propiedad, tú eres el rey, toma posesión de ella. Ya murió su dueño Nabot. ¿Encuentran mal a esta mujer? Le estoy preguntando a los hermanos. ¿Le encuentran mal a esta mujer? No solamente era idólatra, sino que era homicida, era calumniadora. Alabado sea el Señor para siempre. Y entonces ahora ya no había obstáculo para que su marido, el rey, tomara esta herencia. Ahora ni siquiera pagaría un precio. Era gratis, porque vino esta mujer perversa Jezabel y se la ofrece gratis. Alabado es el Señor para siempre. Pero todas estas acciones, mis estimados hermanos, todas las ve Dios. ¿Cuántos creen que Dios ve todas las cosas? Todo lo que usted haga, en privado, en secreto, en una parte pública, todo lo ve Dios, todo lo escucha Dios. Nadie puede burlar a Dios. Y Dios entonces vio lo que hizo el rey cuando fue a tomar posesión de esta herencia, de la viña que era de este hombre llamado Nabot, en tierra de Jezreel. Alabado sea el Señor para siempre. Y Dios entonces tiene sus siervos, verdaderos hombres de Dios, y envía entonces a Elías, y Elías lo interpela, lo enfrenta, lo enrostra al rey. Le dice: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Estoy leyendo Primera de Reyes capítulo 21, verso 20. Y mire cuál fue la maldición para este hombre.
Y esta es la maldición para todos aquellos siervos de Dios que se venden. Gloria a Dios, que venden la palabra, que venden el evangelio. Dice: aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y así fue, porque él tuvo un solo hijo, que fue Ocosías, que llegó a ser rey, y este nunca tuvo hijo, murió, se cayó por una ventana, murió, posteriormente enfermo por la caída, y murió sin descendencia, y se terminó la descendencia de Acab. Alabado sea el Señor para siempre, porque Dios no puede ser burlado, mi estimado hermano. Entonces la falsa doctrina de Jezabel domina e incita a los líderes cristianos hacia la idolatría y hacia la codicia. Son términos claves en esta predicación. Entonces, vuelvo a repetir, si usted no entendió, cuando el rey Acab no logró conseguir la viña de Nabot de Jezreel, en esta ciudad fortificada de Jezreel, entonces su mujer Jezabel le consigue esta viña al rey Acab, este hombre dominado. Se la consiguió empleando un acto homicida. ¿Cuántos van siguiendo esta predicación? Mire qué bonita es la predicación. Acab estaba triste y enojado, estoy repitiéndole. Estaba frustrado, depresivo, porque no había podido tomar la viña que él ambicionaba, que él codiciaba. Porque Nabot de Jezreel le había dicho: no te daré la heredad de mis padres. Vino entonces su mujer Jezabel y le dijo: levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel gratis. Primera de Reyes, capítulo 21, versos 3 al 7. Bastaba con matar al dueño. Nuestro Señor Jesucristo enseña que el Hijo de Dios no debe ser codicioso. Nosotros no debemos ser codiciosos. Confórmese con lo que Dios le ha dado. No debemos nosotros ir tras los bienes materiales. No debemos reemplazar la esperanza de la vida eterna por las cosas terrenales. Porque viene la falsa doctrina de Jezabel, que induce a la codicia y que hace pecar a los hijos de Dios, a los líderes cristianos, y les entrega lo que ellos desean. Como al rey Acab, Jezabel le dijo: yo te daré, le dijo Jezabel al rey, yo te daré la viña de Nabot. ¿Acaso no es esto lo que sucede cuando los líderes cristianos, mire lo que estoy preguntando, ¿acaso no es esto lo que sucede, mi estimado hermano? Analice usted con su sabiduría espiritual. ¿Acaso no es esto lo que sucede cuando los líderes cristianos, muchos de ellos siervos de Dios, se venden al ecumenismo o a la política contingente? ¿Acaso no es por codicia al dinero? ¿No fueran codiciosos, no caerían en el ecumenismo ni en la política? Una de las manifestaciones entonces de la doctrina de Jezabel es el ecumenismo, porque la doctrina de Jezabel seduce e induce a los siervos de Dios a cometer fornicación espiritual y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ofreciéndoles obviamente beneficios económicos. Los líderes cristianos, mi estimado, son seducidos por su codicia, la codicia al dinero, a la grandeza, a los viajes, a los placeres de esta vida, aquellos que no pudieron obtener con su trabajo. Entonces quieren obtenerlo vendiendo el evangelio. Aparecen las grandes organizaciones religiosas extranjeras tratando de atraer, de seducir e incorporar a sus dominios a las congregaciones evangélicas mediante los ofrecimientos de prebendas, beneficios, privilegios a cambio del sometimiento a sus normas, lo que se traduce en cohabitar, convivir con doctrinas idolátricas. Eso es el ecumenismo, convivir con doctrinas idolátricas que son abominación a Jehová. A lo mejor estas predicaciones usted no las va a escuchar en otra parte, porque ahora la gente no predica sobre esto.
porque a lo malo le llaman bueno. Ellos encuentran que esto está bien. ¿Cómo va a estar mal ser ecuménico? Dicen, cuando hay que tener comunión, dicen, con todo el resto de la gente, con los otros religiosos. Pero esta oferta de incorporación a estas organizaciones internacionales religiosas es sobre la base de una supuesta unidad de los creyentes. Ese es el principal argumento. No es que todos los cristianos tenemos que estar unidos, dicen ellos. Entonces el ecumenismo, como una manifestación de la doctrina de Jezabel, es contraria a la palabra de Dios, nacida de la mente de Satanás. Por eso que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos advirtió a través de la iglesia Tiatira. Ahí está la doctrina de Jezabel. Es que muchas congregaciones toleran a esta mujer que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a los siervos de Dios a cometer fornicación espiritual y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Va usted siguiendo esta predicación? ¿Le gusta a usted esta palabra? El diablo y su demonio intentan sustituir la unidad espiritual, porque nosotros estamos unidos espiritualmente, todos los cristianos a través del mundo entero. ¿Quién le dijo a usted que no estábamos unidos? Pero nosotros tenemos una unidad espiritual, no es una unidad material. No es permitido de Dios que haya un papa, por ejemplo, porque Dios constituyó un fundamento que es Cristo Jesús, y sobre ese fundamento están los 5 ministerios. Por eso que usted puede ver que hay pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. No es una sola persona. Va siguiendo usted la palabra del Señor, pero el diablo y sus demonios, ¿qué es lo que hacen? Intentan sustituir esta unidad espiritual de los creyentes a través del mundo entero por una unidad terrenal, engañosa, una unidad humana, con el objeto de controlar a los creyentes. ¿Quién cree usted que va a querer ser el líder de si lograran unir a todos los evangélicos? Ellos, los que andan en búsqueda de esta unidad. Ecumenismo viene del griego oikoumene, que significa el mundo habitado. Eso es ecumenismo, el mundo habitado. El ecumenismo es un movimiento religioso que pretende reunir en una super iglesia mundial, porque ese es el objetivo final, el propósito, el norte final que tiene el ecumenismo: unir toda la religiosidad, principalmente la cristiana, los que siguen a Jesucristo, en una super iglesia mundial, una mega estructura religiosa de las distintas confesiones de fe, tanto protestantes como ortodoxas, y principalmente fundada sobre la Iglesia Católica. Es la unidad entonces entre todas las iglesias cristianas. Eso es el ecumenismo. También existe el ecumenismo entre el cristianismo con otras religiones. Muchos ven el ecumenismo como una forma de unidad de los cristianos, pero esta es una falsa unidad, mi estimado hermano. Es una falsa unidad. El ecumenismo no es de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 6, verso 14 y siguientes: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Mire, le vuelvo a repetir: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto está en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, a la iglesia que estaba en Corinto. 2 Corintios capítulo 6, verso 14 y siguiente. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Él iba haciendo esta comparación. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Belial es Satanás, es el diablo, que Jehová lo reprenda. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Todas las otras religiones, la gente
que asiste a una iglesia católica que no tiene a Jesucristo, ellos no son hijos de Dios, sino hasta cuando acepten al Señor Jesucristo como su Salvador. Nosotros tenemos que predicarle la palabra, pero mientras tanto, y principalmente sus líderes, ellos son instrumentos de Satanás. Gloria a Dios para siempre. Sus líderes llevan a la gente a la idolatría, y esto finalmente arrastra hasta el infierno. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Dice el apóstol Pablo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Aquí lo dice claramente. ¿Qué acuerdo? No hay ningún acuerdo, no hay ninguna concordancia, no hay coherencia, no hay armonía entre el templo de Dios y los ídolos, porque los ídolos son abominación a Jehová. Continúa diciendo el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Si alguien está en comunión con la idolatría, con los ídolos, con Belial, dice la palabra de Dios, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios capítulo 6, verso 14 al 18. ¿A cuánto le gusta esta palabra? Esta no es palabra mía, no es palabra de hombre, esta es la palabra del Señor. Muchos líderes cristianos codiciosos, sin discernimiento espiritual, débiles en la fe, sin carácter de verdaderos hijos de Dios como el rey Acab, se ven envueltos, son seducidos por estos movimientos religiosos de los últimos días. Y muchos miembros de las iglesias evangélicas desconocen, no saben que sus líderes, que sus obispos y pastores, superintendentes están dentro del movimiento ecuménico. Y muchos de ellos son apartados de Dios, para Dios. Buscan las cosas santas y sus líderes están unidos al pacto ecuménico aquí en nuestro país. Se cumple lo dicho por el profeta Ezequiel en el capítulo 22, verso 26. ¿Qué es lo que dice Ezequiel? Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Ezequiel capítulo 22, verso 26. Muchos líderes religiosos entonces no hicieron diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo santo y los ídolos, entre las iglesias protestantes o evangélicas. El movimiento ecuménico se inició a fines del siglo pasado, para que vaya usted aprendiendo, porque esto no es solamente palabrería, si estos son hechos concretos. Usted lo puede buscar en internet. Y este término ecumenismo ha sido utilizado por organizaciones internacionales de las diferentes denominaciones. ¿Sabe usted que el principal movimiento impulsor del ecumenismo a nivel mundial es el Consejo Mundial de Iglesias, que tiene su asiento en Ginebra, Suiza? Y no es cualquier organización el Consejo Mundial de Iglesias. Se fundó en el año 1948. ¿Cuál es su lenguaje? El diálogo ecuménico, le llaman ellos, el diálogo ecuménico. La unidad por la oración, la unidad de los cristianos por la renovación cristiana. Mire qué hermosas las palabras, atractivas, sugerentes. Y tienen bajo su dominio 348 denominaciones de millones y millones de evangélicos. Se dice que controlan 600 millones de cristianos. El Consejo Mundial de Iglesias. A esta organización, ¿sabe usted que pertenecen iglesias protestantes como la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia metodista?
Para ellos esto no es malo. La iglesia presbiteriana, las iglesias reformadas ortodoxas, la ortodoxa rusa y tantas otras, no quiero ni nombrarlas, que son chilenas y que pertenecen a este pacto ecuménico. Pero usted puede ver para el 18 de septiembre el Te Deum ecuménico en la catedral catedral católica. Eso es, en la catedral católica que está en la Plaza de Armas, en el kilómetro cero de nuestro país. Así le llaman a ese lugar, kilómetro cero. Gloria a Dios. Y ahí usted, en esta reunión del 18 de septiembre, ahí va a ver usted líderes que participan del acto. Ahí va el obispo tanto, el superintendente tanto, el pastor tanto, porque ellos pertenecen a este pacto ecuménico. Otra organización, Centro Ecuménico, obviamente que es la Iglesia Católica Romana a partir del Concilio Vaticano II. Si esto es, yo no estoy mintiendo acá, si esto está en internet, esto es información. El Concilio Vaticano II, 1962 a 1965. Este concilio pretende que los denominados, le llaman así, hermanos separados. Nosotros somos los hermanos separados. Antes nos decían herejes, ahora nos tratan mejor. Entonces ahora la documentación que emana de este Concilio Vaticano II nos llama hermanos separados, y nos hace un llamado para que volvamos a la casa paterna. Mire qué hermoso el lenguaje, para que volvamos a la idolatría. Una tercera corriente ecuménica está dada por el movimiento carismático, de naturaleza obviamente católica, que pretende unir a todos sobre la base de una supuesta, entre comillas, experiencia y manifestación del Espíritu, pero ahí no está el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo no está en la idolatría, está en los hijos de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Este movimiento carismático es una corriente de religiosos muy parecida a los pentecostales que dicen recibir el Espíritu Santo, que danzan, hablan en lengua, según ellos, pero son adoradores de ídolos, adoradores de ídolos. Y le vuelvo a repetir, la idolatría es pecado delante de Dios. Adoran a María, nuestra hermana María, la Virgen judía, que está esperando la resurrección, que es privilegiada, bienaventurada, te dirán todas las generaciones, pero ella no es mediadora. Ella es nuestra hermana María, una joven judía que fue privilegiada, bendita, afortunada, porque en su vientre entonces el Espíritu Santo engendró al Hijo Eterno, a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero todas estas organizaciones, ¿qué es lo que intentan? Intentan entonces arrastrar a los cristianos, porque esta es la doctrina de Jezabel, que intenta seducir a los siervos de Dios. ¿Y cómo los seduce? Porque están llenos de codicia. Una pregunta, ¿podremos estar unidos con aquellos que no tienen el Espíritu Santo en sus vidas? Porque muchos dirán, a lo mejor hasta los que están escuchando dirán, pero ¿qué tiene de malo estar unidos? ¿Podemos nosotros como hijos de Dios, después de haber leído 2 de Corintios, gloria a Dios para siempre, capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? ¿Podemos estar unidos con aquellos que no tienen el Espíritu Santo en sus vidas? ¿Podremos estar unidos con aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, que no han nacido de nuevo? ¿Podremos estar unidos nosotros, los cristianos, con los carismáticos o con los católicos que son idólatras y tienen otros mediadores que no son el Señor Jesucristo? ¿Y sabe usted que hay obispos, pastores evangélicos que pertenecen a este pacto ecuménico, como les decía adelante, y asisten a reuniones ecuménicas, a templos católicos, donde sus paredes están atestadas de ídolos, de estatuas idolátricas, de deidades paganas que son abominación a Dios? En estos templos de culto idolátrico, los líderes evangélicos ecuménicos participan de misas, participan de las misas y reuniones donde sus rezos y alabanzas
no solo están dirigidas a Dios, sino también a la Virgen María y a muchos otros hombres y mujeres que están muertos, a los santos. Esos son hombres y mujeres muertos que no han resucitado. Eso se llama espiritismo. La idolatría en definitiva es espiritismo, que es abominación a Dios. Deuteronomio capítulo 5, versos 7 al 9. ¿Le gusta a usted aprender de la palabra del Señor? Vamos a dejar de lado esta parte. Voy a pasar a un segundo tema acá dentro de la doctrina de Jezabel, que ya la adelanté. Muchos líderes evangélicos codiciosos, ávidos de fama, de figuración, son tentados y seducidos por Jezabel a cometer fornicación espiritual y se sumergen, como decía, se sumergen en las profundidades de Satanás, en las profundidades de la política contingente. ¿Cómo decía la doctrina entonces de Jezabel? Habla de las profundidades de Satanás. Que Jehová reprenda al diablo. Alabado sea el Señor para siempre. Algunos son tentados por las cúpulas del poder secular, por los partidos políticos. Mire, vaya usted siguiendo lo que le estoy predicando. A lo mejor a usted no nos interesa, pero es para que usted pueda observar a su alrededor. ¿Qué es lo que nos rodea? Vea su entorno, si estoy mintiendo o no estoy mintiendo. Son tentados por las cúpulas, muchos de los que llamados siervos de Dios, por las cúpulas del poder secular, por los partidos políticos. Participan muchos cristianos, muchos líderes, muchos pastores como candidatos a cargos de representación popular. Entonces tienen que salir a las calles a candidatearse, aprovechando muchos de ellos su liderazgo como siervos de Dios. Entonces ellos tienen arrastre. Se fija usted que los artistas, le pongo un ejemplo, los artistas, los que aparecen en la televisión, se presentan como candidatos porque ellos los conocen. Bueno, también hay siervos de Dios que como tienen una congregación, como son conocidos, entonces ellos también van en la búsqueda del poder terrenal, del poder secular. ¿Usted cree que esto agrada a Dios? Le estoy preguntando a usted. Otros son más ambiciosos e intentan formar partidos políticos evangélicos, intentando arrastrar a los hijos de Dios a la política contingente, formar un partido evangélico, sea no sé de qué color político, pero ese partido va a tener sí o sí un color político, de tal o cual tendencia. ¿Para qué? Para cumplir y alcanzar sus fines egoístas y ambiciosos. Y para justificar estas conductas reprochables invocan, dicen, pero ¿y cómo José? ¿No es que son bíblicos? Pero José en el Antiguo Testamento, dicen, el hijo de Jacob que llegó a ser gobernador de Egipto. Mire que como Daniel, dicen otros, el rey David. Mire cómo Moisés, ellos fueron grandes líderes. ¿Qué tiene de malo? Dicen ellos. Pero ¿sabe usted que ninguno de estos personajes bíblicos llegó a la posición que alcanzaron mediante una elección popular? ¿O sí? No. Ninguno de ellos fue candidato a nada. Nunca fueron candidatos de algún partido político, ni mucho menos ganaron elecciones. O ganó elección José, Daniel, David, Moisés. El Señor Jesucristo jamás se involucró en la política, mi estimado hermano, ni tampoco sus discípulos. El apóstol Pablo tampoco se involucró en la política. No hay ejemplo en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, en la carta de Pedro, de Juan. El Señor Jesucristo dijo ante Pilatos, antes de ser flagelado y crucificado, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Y esta debiera ser regla de fe para cada uno de los que sirven a Dios. Mi reino no es de este mundo. ¿Qué es lo que dijo él? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. El reino del Señor Jesús
Estaba entonces completamente ajeno, absolutamente desligado de la política de la tierra, mi estimado hermano. El reino del Señor Jesús no tiene ninguna relación, absolutamente ninguna relación con las instituciones de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, dice la palabra de Dios, entero, el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan capítulo 5 verso 19. Primera de Juan capítulo 5 verso 19. El mundo entero está bajo el dominio de Satanás. El mundo entero está bajo el dominio del maligno. Para predicarles a los políticos no necesariamente hay que adentrarse en la política. Hay que hacerse político. Algunos dicen, no, es que vamos a ser políticos para predicarle a los políticos. No, si no es necesario volverse político, que ellos se vuelvan cristianos, pero nosotros no tenemos que volvernos impíos, no tenemos que ir tras las profundidades de Satanás. Alabado sea el Señor para siempre. ¿A cuánto le gusta esta predicación? Porque para influenciar al mundo, y principalmente en este caso específico, a la política, hay que hacerlo a través de la predicación del Evangelio. El único que puede convencer al mundo no somos nosotros, con nuestro poder de convicción, con nuestro léxico enriquecido, con nuestro excelente vocabulario, con una bonita oratoria. No, es el Espíritu Santo el que viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio al mundo, mi estimado. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Cuántos entienden esta palabra? ¿Sabe usted que meterse o inmiscuirse en política es enredarse en los negocios de la vida? Nosotros, los verdaderos hijos de Dios, militamos. ¿Dónde militamos? No en un partido de izquierda, de derecha, de centro, no. Nosotros, los verdaderos hijos de Dios, militamos en el reino de los cielos, porque somos ciudadanos del reino de Dios. No tenemos un color político, somos de Jesucristo. Dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 2 Timoteo capítulo 2, verso 4. En tanto que Filipenses capítulo 3, verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está tu ciudadanía? ¿Está aquí en la tierra? No, está arriba en los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Entonces, la política, mi estimado, el mundo de la política es la búsqueda del poder temporal, donde hay corrupción. Por eso es que la palabra de Dios le llama las profundidades de Satanás. Gloria a Dios. Aquel que se mete en el ecumenismo o en la política contingente, aquel que se introduce en este mundo, entonces cohabitará, para utilizar una palabra que ya usé, cohabitará con la corrupción, con el dinero mal habido, con la demagogia, etcétera. Las situaciones más inimaginables. ¿Usted cree que en esas profundidades de Satanás no hay traiciones? ¿No hay lucha por el poder? Pero sí hay hasta asesinatos en otros países y también en la historia de nuestro país. Porque ahí no está Dios. Porque el reino nuestro no es de este mundo. El reino de Jesucristo es el reino de los cielos y nuestra ciudadanía está en el reino de Dios. Por ello pertenece al ámbito de las profundidades de Satanás la doctrina de Jezabel. Dice Apocalipsis capítulo 2, versos 24 y 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. Porque uno se pregunta y uno siempre dice, bueno, ¿y qué pasará con aquellas congregaciones? Hay unas congregaciones pero apartadas del mundo, apartadas de la mundanalidad, que las congregaciones, uno los ve, pero unos cristianos están correctos, pero sus líderes están metidos en el pacto ecuménico. Para el 18 de septiembre ahí aparece el superintendente tanto, de la corporación tanto, obviamente no voy a dar nombres.
y ahí ellos están adorando ídolos. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar con esta gente? Entonces el más severo dice, no, toda esa gente se pierde. Esa gente va directo al infierno. ¿Qué culpa tiene el hermanito que sale a predicar a las calles? ¿Qué culpa tiene la abuelita apartada del mundo? Mire lo que dice la palabra del Señor a este respecto, porque nuestro Dios es misericordioso, mi estimado hermano. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, acá donde estaba entronizada esta mujer, Jezabel, la doctrina, a cuantos no tienen esa doctrina, aquellos que no andan metidos en templos idolátricos, que no andan de candidatos, que no andan haciéndose carrera para ser políticos, sino que sirven a Dios sanamente en sus iglesias. Por eso que dice, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, dijo Cristo Jesús, porque acá el que habla es Jesucristo nuestro Señor. Esta es la revelación que Dios le dio. Gloria a Dios. A nuestro Señor Jesucristo le envió. Lea usted Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Alabado sea el Señor. Entonces nuestro Señor Jesucristo que dice, yo os digo, respecto de estas personas que no tienen esta doctrina, que son ingenuos, que solo sirven a Dios, que solo buscan a Dios, que aman a Dios, que no tienen esa doctrina de Jezabel y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo digo, no os impondré otra carga, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Apocalipsis capítulo 2, versos 24 y 25. Este es el mensaje a Tiatira. ¿Qué pasa entonces con aquellas congregaciones? Por si alguien se perdió. La idea es que usted aprenda de la palabra del Señor. ¿Qué pasa con aquellas congregaciones, con esos hermanitos que buscan a Dios, donde sus líderes se han vendido al pacto ecuménico y a la política? Todos los verdaderos hijos de Dios que pertenecen a la iglesia de Tiatira, donde se tolera la doctrina de Jezabel, donde los siervos de Dios han sido enseñados, seducidos a seguir esta doctrina perniciosa, pero que sus congregaciones no tienen esa doctrina, de manera que no han conocido el submundo, las profundidades de Satanás, sino que tienen obras, amor, fe, servicio. Como decía la iglesia de Tiatira, bendito y alabado sea el Señor para siempre. ¿A cuánto le gusta esta predicación? ¿O ya está aburrido? Dice la carta a Tiatira, verso 19 del capítulo 2. Yo conozco tus obras. Esta iglesia tenía obras. Yo conozco tus obras. Y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Era una iglesia trabajadora, que hacía el bien. Pero, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Alabado sea el Señor para siempre. Vuelvo a repetir. Entonces, a todas estas personas que no han conocido las profundidades de Satanás, toda la suciedad de la política, toda la suciedad que hay en este pacto ecuménico, gloria a Dios para siempre, que a cambio de pertenecer entonces tienen prebendas, beneficios, privilegios. Entonces dice la palabra de Dios que tienen obras, amor, fe, servicio al Señor Jesucristo, no le reclamará nada. Por ello dice el texto bíblico, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, tienen que seguir en esa misma línea. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Apocalipsis capítulo 2, versos 24 y 25. Porque Dios es misericordioso. Pero Dios castigará a estos siervos que fueron seducidos por la doctrina de Jezabel. ¿Cuál es el castigo para aquellos que se han dejado seducir por Jezabel? Aquella mujer idólatra que se pintaba los ojos con antimonio
y ataviaba su cabeza para encantar, para cautivar, para deslumbrar, para hechizar a los hombres. Esa era Jezabel. Segunda de Reyes capítulo 9, verso 30. Segunda de Reyes capítulo 9, verso 30. Aquellos que se han dejado seducir por la doctrina de Jezabel serán alcanzados por el juicio de Dios. Que Dios nos libre, que Dios te libre. Por aquel juicio que vino al rey Acab a través de Elías Tisbita. Así se le llamaba porque era de una provincia que se llamaba Tisbe. Por eso se le decía Elías Tisbita, porque era de Tisbe. ¿Cuál fue aquel juicio que vino sobre Acab a través de Elías? Estos siervos que se han dejado seducir por esta doctrina perniciosa. Gloria a Dios, que encontró tierra fértil en la codicia de estos líderes. Estos serán castigados por Dios y serán castigados todos aquellos que han vendido el Evangelio, que han vendido sus congregaciones en la búsqueda de oportunidades. Gloria a Dios para siempre, para influir, oportunidades para expandir su esfera de poder, su influencia, por codicia al dinero. ¿Qué le dijo el profeta Elías al pecador Acab? Ya estoy terminando. ¿Qué le dijo el profeta Elías al pecador Acab? A este rey pecador que siempre se dejó dominar por su mujer Jezabel. Primera de Reyes capítulo 21 versos 20 y 21. ¿Cuál fue el juicio de Dios? Le dijo, porque te has vendido. Este hombre que se dejaba dominar por Jezabel. Porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti. Estoy leyendo de la palabra del Señor. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. Primera de Reyes capítulo 21 versos 20 y 21. Si es que Cristo no viene antes, por misericordia de Dios, por la soberanía de Dios, Dios extiende este periodo de gracia. Todos aquellos que se han vendido a la doctrina de Jezabel, Dios barrerá su posteridad. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Santo es el Señor. ¿Cuál es la enseñanza? Con esto termino. ¿Cuál es la conclusión? En pocas palabras, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la enseñanza de esta predicación? Que debemos seguir la doctrina de Cristo sanamente. Gloria a Dios. Como dice Tito capítulo 2 verso 12, debemos renunciar a la impiedad. Debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Debemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Confórmese con lo que Dios le ha dado a usted. Sirva al Señor de corazón. Viva una vida sobria, austera. Alabado sea el Señor para siempre. Según de Corintios capítulo 7, verso 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son estas promesas? La vida eterna. Nos espera una vida eterna con un cuerpo glorificado. Tendremos autoridad. Nos sentaremos en el trono de nuestro Señor Jesucristo. Tantas promesas que nos tiene nuestro Dios en la palabra. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Téngale temor a Dios. Téngale temor a Dios, porque el rey Acab murió, Jezabel murió, cayó por una ventana y los perros se la comieron a Jezabel. Defenestrada, dice la palabra de Dios. Significa que cayó por la ventana y azotó abajo en las piedras, se la comieron los perros. Nadie se deje seducir por falsa doctrina. Téngale temor a Dios. Amén y amén. Vamos a orar. Oremos un minuto. Padre Todopoderoso, he predicado su palabra. Señor de los cielos. Oh Jehová, ¿dónde podremos escondernos de su presencia? Señor, su palabra está por encima de los tiempos, de las edades.
Por ella vivimos, por ella nos regimos, Señor. Si en algo, Señor, estamos desagradándole a usted, enséñenos, oh Jehová, sus mandamientos. Nuestro único propósito es mantenernos como una iglesia fiel, separada de las contaminaciones de este siglo. Protéjanos, Señor. Libra a su pueblo, libra a su iglesia. Que ninguno de nuestros hermanos equivoque el camino. Todo se lo pido en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén.